más que Pedro Luis, es, ¡ay, el Peter Lucho! ¡Ya llegó el Peter Lucho! Yo no sé, yo creo que mis viejos vieron alguna telenovela, no tengo idea. También creemos que Peter Lucho suena mejor. Por eso, ahora tu app te dice como quieres. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Peter Lucho. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. Disculpa, tú que eres mamá, esposa, abuela, te hago una consulta. ¿En serio crees que necesitamos tantos asambleístas, aunque sabemos que se van de vacaciones sin aprobar las leyes de seguridad que necesita el país? ¿De verdad necesitamos más de 200 partidos políticos cuando hay países que funcionan con menos de 10? Estas preguntas son mucho más que un sí o un no. Si aprobamos que se reduzca el número de asambleístas y de partidos políticos, ganas tú, gana el país y gano yo. Vota sí por menos asambleístas y partidos políticos. Opción sí, referéndum 2023. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes, CNE 2023. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado. Lo invitamos para abordar algunos temas de interés que tenemos en agenda. Por ejemplo, tan importantes son los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales. Pero quisiera empezar en coyuntura con un hecho que esta semana fue anunciado y comenzó a funcionar: las mesas productivas para consolidar una colaboración estratégica entre los sectores público y privado para resolver problemas productivos de manera mucho más ágil, que es lo que se exige. Cómo engarzar, cómo conectar esto con la estrategia nacional de competitividad. Ministro, ¿qué implicación tiene estas mesas productivas? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la amable invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan. Y bueno, comencemos por esos dos temas que usted ha puesto sobre la mesa: las exportaciones, la estrategia de apertura comercial y las mesas productivas. Estas dos son parte de una estrategia más amplia que se llama Ecuador Compite, la estrategia de competitividad más amplia, más estructurada que ha tenido el Ecuador, podemos decirlo con tranquilidad, en 20 años, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya lo vamos a comentar. Abriendo el Ecuador al mundo, tratando de traer más inversiones, manteniendo las inversiones locales, dando seguridad jurídica para que esas grandes empresas, empresarios, emprendedores y artesanos a todo nivel puedan seguir creciendo. Y un tema que hemos identificado en conjunto con los emprendedores, empresarios, gremios de todo el país, es que hay una buena cantidad de temas de coordinación entre el sector público y privado, de tasas, de reglamentos, de burocracia, de temas que traban, o que ya podemos llamarle, Miguel, cuellos de botella para la productividad empresarial, que podrían solucionarse bastante rápido si tenemos en la mesa a el más alto nivel de ministros, de viceministros, de subsecretarios, para no solo un diálogo, sino en una mesa productiva, en una mesa ejecutiva, encontrar soluciones muy rápidas. Entonces, el día de antes de ayer, con el liderazgo del presidente de la República en Carondelet, lo que se ha hecho es presentar primero en presencia de cerca de 50 gremios de todo el país y un gran número, casi todo el gabinete del presidente Lasso, de qué se va a tratar estas mesas productivas. Entonces, ¿qué es exactamente? Primero, es una metodología que ya se ha utilizado en otros países, una metodología concebida inicialmente por el BID, que se ha utilizado en Perú, en Chile, en Costa
Costa Rica y nosotros la estamos adoptando y adaptando, digamos, al Ecuador. Básicamente lo que se hace es recopilar información de problemas productivos muy específicos y tratar de categorizarlos. Aquellos que tienen sacrificio fiscal, por un lado, aquellos que no tienen sacrificio fiscal y aquellos que dependen del Ejecutivo o dependen de otras instituciones del sector público, por ejemplo, o del Estado, como los GATS, la Contraloría, etcétera y demás, que no necesariamente están en cancha de lo que puede hacer el Ejecutivo. Ahí decidimos, en conjunto con los sectores productivos, instalar la primera mesa de un sinnúmero que vendrán más adelante, al menos 10 que iremos abriendo, y la primera mesa que ya instalamos es la mesa relacionada con la calidad, ¿no? Los habilitadores de la calidad, como podemos llamarles. Ahí están representantes del INEN, del ARCSA, del Agrocalidad, que son aquellos que dan certificaciones, que generan trámites, ¿no es cierto?, para poder importar, para poder exportar, para poder sacar un producto al mercado. Y ahí identificamos una serie ya de barreras, por ejemplo, que implican con tasas, con tarifas que cobran estas instituciones y que están por encima del costo de proveer ese servicio. Un tema que nos hemos comprometido inmediatamente en 2 semanas es poder revisar una lista de ese tarifario y comenzar a identificar dónde podemos bajar algunos, dónde hay que mantenerlos. Y el segundo compromiso es ver, por ejemplo, si es que podemos delegar al sector privado algunos de esos servicios para que se hagan o más rápido o con menor costo. ¿Y qué tipos de servicios pudieran delegarse? Mire, vamos a revisar, ¿no? Pero estoy refiriéndome a servicios como, por ejemplo, los que nosotros trabajamos en el sector camaronero. Nosotros en el Ministerio de Producción tenemos también todo el tema de acuacultura y pesca. Resulta que de las exportaciones de camarón, ¿no es cierto?, que superan este año los $7,000 millones, o el año pasado, el total va a superar los $7,000 millones de exportaciones. Todos esos 7,000 millones tienen que tener un certificado de calidad e inocuidad para poder ser exportadas. Cada libra de camarón tiene que pasar por un certificado. El laboratorio que certifica eso está en Guayaquil y es manejado por el sector público, es manejado por mi ministerio en la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. Tuvimos un problema el año pasado en el cual, con tal nivel de demanda que teníamos de crecimiento de las exportaciones de camarón, no podíamos abastecer la necesidad de este sector que es tan dinámico, tan eficiente en el Ecuador. ¿Qué es lo que hicimos? Delegar al sector privado 2 tipos de certificados sanitarios para mancha blanca y para otro más que nos permiten exportar, por ejemplo, a China. Y eso descongestionó, bajó el costo en términos digamos monetarios y también los días de espera, porque bajó la cantidad de demanda que tenía yo en el laboratorio público y al mismo tiempo se delegó al sector privado en laboratorios muy bien certificados y demás para que puedan dar ese certificado, ese servicio a los exportadores. Eso mismo estamos planificando hacerlo con otros sectores, ¿no es cierto? Sectores, por ejemplo, relacionados con los alimentos, sectores relacionados con la agricultura, y vamos a identificar, y ese es el primer compromiso, en 2 semanas volvernos a sentar en esa mesa, en la mesa de calidad, y seguir avanzando. Y otras mesas que vamos a abrir, Miguel, por ejemplo, que ya las tenemos identificadas, la mesa de seguridad. Esa será la segunda que abramos, que tiene que ver con, bueno, hay varias distancias de seguridad evidentemente, pero es seguridad productiva. Nos reuniremos con los gremios, con las empresas para discutir qué otros temas específicos, planes de seguridad para las empresas y demás se pueden hacer. Y una tercera y cuarta mesa tendrán que ver con una mesa de agroindustria y agroexportación para identificar cuellos de botellas que están afectando a esas empresas relacionadas con la agricultura en el Ecuador y con la agroexportación. Y después abriremos algunas más, por ejemplo, alguna que nos pidió el presidente de la República, que es muy importante, es la digitalización de trámites y buscar dónde podemos ganar más eficiencia en justamente poner más trámites en la nube, quitar trámites, digitalizar trámites, etcétera y demás. Y bueno, así iremos abriendo muchas otras. Ahora, esto tiene que ver también cuando haya los gabinetes binacionales con Colombia y con Perú, en donde pudiera también generarse acuerdos. Son otros espacios. Digamos que este espacio específico lo que busca es tomar los principales problemas de los sectores productivos nacionales, identificarlos rápidamente, priorizarlos y resolverlos en cuestión de semanas o meses a más tardar. Esto, a diferencia de lo que se ha visto en épocas anteriores, en gobiernos anteriores, no busca dilatar las soluciones, no busca hacer un gran diálogo nacional en el cual no termina sucediendo nada y simplemente una declaración política, digamos. Estas son mesas ejecutivas, mesas productivas, en las cuales tenemos que buscar soluciones rápidas a los problemas concretos que se nos presentan, digamos, que tienen que ver con la productividad, con la eficiencia. ¿Por qué es esto importante, Miguel? Porque esta era una piedra fundamental dentro de la estrategia de competitividad
competitividad. Si queremos abrir mercados, que lo estamos haciendo muy eficientemente, si queremos atraer inversiones al Ecuador, tenemos que bajar costos de producción. Y los costos de producción no tienen que ver solamente con el tema laboral, que es importante, no tienen que ver solamente con el tema impositivo, que es importante y lo vamos a tratar en varias mesas, pero tiene que ver con lo que podemos llamar fallas de coordinación entre el sector público y privado, y estos ejemplos que le acabo de poner, que fueron identificados por el sector productivo y que además, Miguel, no son sectoriales, no son para uno u otro producto, son temas absolutamente transversales a todos los sectores que si los resolvemos pueden mover la aguja de la eficiencia, de la productividad, y eso es lo que todo el mundo nos pide. Abran mercados, atraigan inversiones, está muy bien eso, pero al mismo tiempo pensemos en esa eficiencia interna, porque el Ecuador se ha convertido en un país caro para la producción, esa es la realidad, y tenemos que seguir encontrando mecanismos para que más empresas se queden en el Ecuador y podamos atraer más inversiones. Ahora, parte de esa eficiencia interna, ministro, tiene que ver con la superación de los trámites engorrosos. De esto venimos hablando tantos años, diferentes gobiernos, y no hay poder humano que se vayan simplificando. Incluso con las resoluciones desde el Ejecutivo, a veces se incumple en diversas instituciones. Es así, Miguel, no hay cómo negarlo. Mire, yo le comento que de todo el trabajo que hemos hecho en mi ministerio, para no ampliar mucho más, en estos casi 20 meses de gestión, el tema que más complicado es mover a la burocracia, ¿no? Podemos avanzar con una gran cantidad de cosas de afuera, incluso los acuerdos comerciales, traer inversiones, hacer eventos, estrategias de competitividad, la estrategia de clúster y demás, pero movilizar a la burocracia y tratar de cambiar esos trámites pesados que se ha dejado en todas las instituciones públicas es muy complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque para quitar un trámite hay que hacer un trámite. Para quitar un trámite hay que pasar por varias instituciones del Estado que tienen que coordinar para poder quitar ese trámite. Y si no se lo hace así, puede demandarse el haber quitado ese trámite. Así de increíble es la burocracia, así de increíble es el aparataje público que se ha armado en el Ecuador. Miren, en el Ministerio de Producción hemos quitado cerca de 400 trámites. En el Ministerio de la Producción, en conjunto con otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Telecomunicaciones, en base al decreto que sacó el presidente hace año y medio, el decreto número 68, que buscaba justamente que se quiten trámites y demás. Que 400 trámites se quitaron. Y no lo sentimos. ¿Por qué? Porque todavía faltan una cantidad de otros que hay que ir quitando. Entonces, en lugar de enfocarnos en trámites que pueden ser importantes quitarlos, lo que estamos priorizando con los sectores productivos es: dime dónde están tus dolores principales. Eso que hace el 80% de tus dolores, y si los quitamos rápidamente, te pueden ayudar a avanzar. Entonces, estas mesas productivas, Miguel, van a tener una mesa de digitalización, van a tener una mesa de trámites, y ahí encontraremos específicamente esos que son los principales dolores para el sector productivo y que podemos irlos avanzando. Y nosotros creemos que esta metodología, que comprobadamente ha servido en Chile, en Perú, en Costa Rica, como le digo, que le estamos adoptando al Ecuador, pues puede ser además algo que nos permita mantener en largo plazo. Porque el otro tema, Miguel, es que esto no es una mesa que puede durar 3 meses, 6 meses, ¿no? Estas mesas tienen que ser permanentes, porque siempre hay problemas de coordinación entre el sector público-privado o entre instituciones públicas, que es una gran falencia. A mí me cuesta a veces más coordinar con instituciones del Estado que con las propias empresas o con los propios gremios para resolver problemas. Y esta es una realidad que tiene que darse, digamos, en forma permanente. En Perú, solo para que lo tenga presente, las mesas, como las llaman allá, mesas ejecutivas, ya van durando 6 años. ¿No? Es decir, han pasado ya varios gobiernos y traspasan a los problemas políticos que tiene hoy por hoy el Perú. Entonces, si sumamos de estas mesas productivas en el Ecuador, con la vocación de hacer acuerdos comerciales, de tener tratados bilaterales de inversión, eso nos da una estabilidad más allá de lo que pase a nivel interno, y creemos que esa es la clave para poder tener un Ecuador competitivo. Esto implica que en el país, que es parte de los desafíos para ir al comercio internacional, mejorar la competitividad en el país. ¿Cómo lograr eso? Absolutamente, Miguel. Mire, la estrategia Ecuador Compite tiene 3 pilares fundamentales y se asientan sobre una cama. Y esa cama, esa base, tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto? La estabilidad política, la estabilidad social. Del punto de vista de la estabilidad, comencemos con eso. La estabilidad macroeconómica, creo que está absolutamente claro para todos,
que la macroeconomía está caminando muy bien. Falta muchísimo por hacer, hay que crecer mucho más rápido de lo que estamos creciendo, pero ya hemos dejado atrás el fantasma, por ejemplo, de este susto de la desdolarización y demás. Ya nadie habla de eso, ni vamos a hablar durante este periodo de gobierno, porque eso está fuera de cualquier cuestión o de cualquier panorama. Antes era cuestión de todos los días, aquí lo comentábamos con usted, ¿no es cierto?, en estos micrófonos, el riesgo de eso no existe, la desdolarización en el Ecuador. La economía en el Ecuador va a crecer este año, según el FMI, según el Banco Mundial, muy por encima del promedio de América Latina. América Latina va a crecer en un promedio de cercano al 1.5%. El Ecuador va a estar por encima o cercano al 3%, entonces casi al doble. En términos de inflación, vamos a tener una de las inflaciones más bajas de América Latina, o la más baja proyectada según el Fondo Monetario. En términos de exportaciones, estamos rompiendo récord de exportaciones y estamos rompiendo récord de ventas. Es decir, la macroeconomía y la microeconomía por el lado de las ventas y las empresas está caminando bien. Ese es un primer parámetro de competitividad. Pero nos falta mucho más, Miguel. Uno de los pilares de la estrategia Ecuador Compite es abrir mercados. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar los excelentes productos que tenemos en el exterior. Otro pilar es atraer inversiones. Necesitamos que esos inversionistas extranjeros vengan al país, generen encadenamientos productivos, traigan sus capitales y queden acá. Otro pilar tiene que ver con la innovación. Generar valor agregado, generar colaboración entre sector público y privado y academia, que son los clústeres productivos que ya están funcionando en el Ecuador por primera vez en la historia. Y finalmente, Miguel, el pilar que llamamos Ecuador Productivo o Ecuador Produce, que es este que le estoy comentando. Bajar costos de producción, bajar trámites, mejorar los sistemas de calidad, los servicios que brinda el Estado que sean mucho mejores para los emprendedores, para los empresarios, que no pidan por todo lado, ¿no es cierto?, papeles físicos, sino que ya sean digitales, que la información esté interconectada. No se hace de la noche a la mañana, pero ya hemos avanzado mucho. Por ejemplo, en costos, Miguel. A veces nos olvidamos de la reforma arancelaria más grande de la historia que la hizo este gobierno, que la hizo hace un año, ¿no? Un año y un poquito más. En esa reforma arancelaria se bajaron 667 subpartidas arancelarias y estamos revisando en este momento otras reducciones, alrededor de $50 millones en partidas arancelarias que pueden ser reducidas. Y una tercera etapa de reducción de costos arancelarios tendrá que ver con los acuerdos comerciales, cuando comiencen a entrar en vigencia. Entonces, por ahí vamos avanzando y, por ejemplo, los anuncios del presidente de antes de ayer en la noche, justamente de reducir algunos ICES y reducir el IVA en forma incluso más acelerada y más agresiva de lo que estaba planificado, nos permite asegurarle a los inversionistas, a los empresarios, a los emprendedores, a los ciudadanos del Ecuador que cuando vayamos quitando ese aparataje de impuestos que se puso durante la década pasada, pues los costos de producción locales van a ser menores. El ISD encarece no solo, ¿no es cierto?, la salida de divisas, que es supuestamente el motivo por el cual se lo ponía, es una traba a la entrada de divisas. Y cada vez que un exportador, un importador quiere traer una maquinaria, quiere repatriar sus capitales después de haber exportado camarón, banano, pescado, flores, lo que sea, tiene que pagar el ISD. Y ese es una traba justamente a repatriar esos capitales al país y encarece la producción del Ecuador. Entonces, fíjese, estamos en ese camino de la competitividad y sobre todo, Miguel, mensaje sobre este punto. Tenemos una estrategia clara y tenemos una ejecución que ya se está dando, ahora que lo comentemos también con otros temas. Ahora, estos temas, mejoramiento de la competitividad, la productividad en el Ecuador, se encadena con los acuerdos comerciales. Se ha anunciado la conclusión del acuerdo comercial con China, con la República Popular de China, al igual que con Costa Rica. ¿Qué implica? ¿Cuáles pasos vienen para formalizar y que entre en vigencia? Miguel, a mí me da mucho gusto venir con usted a inicio de año, segunda semana del año, ya no a comentarle expectativas, ¿no es cierto? Que fue la última vez que nos vimos, me parece que fue a inicios de diciembre, finales de noviembre, decíamos, estamos por cerrar, estamos por avanzar, etcétera y demás. Que es cierto, eso es cierto, pero me complace mucho venir a decirle ya, tenemos 2 acuerdos comerciales que lo iniciamos en este gobierno, que lo iniciamos el año pasado, que ya están cerrados en la parte de las negociaciones, ¿ya? Esos son Costa Rica, que se cerró al inicio de diciembre, y China, que se cerró a finales de diciembre y lo anunciamos hace pocas semanas. Entonces, vamos con China, ¿no es cierto? Acuerdo esencial. Primero, la forma de negociación. Creo que ya lo vamos a hablar de fondo, de qué es lo que negociamos, pero la forma es importante, Miguel. Primero, se logró negociar el acuerdo comercial más grande y más importante que tiene hoy por hoy el Ecuador, es el de China. ¿Por qué? Porque se convirtió China en nuestro principal socio no petrolero el año pasado.
Le desplazó incluso a los Estados Unidos. Nos interesa un TLC con Estados Unidos, lo vamos a comentar después, pero hoy por hoy la realidad es que China está ahí siendo el principal socio comercial no petrolero del Ecuador. Tenemos ahora un TLC que se va a firmar dentro de poco, ya formalmente, y entrar a la Asamblea, con una economía que representa 1.400 millones de potenciales consumidores. En Ecuador son 18, China son 1.400 millones de consumidores, ¿ya? Entonces, con que vendamos a un barrio de China, ya le estamos vendiendo muchísimo más que lo que es vender a varios países en el mundo. Ese es el tamaño de China, ¿ya? La negociación se hizo en 10 meses. Se hizo en 10 meses en un contexto muy adverso, culturalmente, económicamente y sobre todo con el tema de salud y del COVID. No se pudo ir presencialmente a China, que es lo que normalmente se hace en las negociaciones, todo fue a distancia. Pero nos permitió esto avanzar de una forma muy eficiente y muy adecuada. Ahora, ¿qué es lo que se ha logrado con China? ¿Ya? Primero vamos con el acceso al mercado y después hablamos de las importaciones. Exportaciones. El 99% de la oferta exportable del Ecuador está incluida en este acuerdo comercial. Está incluida en este acuerdo comercial. No hay productos excluidos, digamos, que sean parte de la oferta actual que enviamos a China. Y de esos productos, más del 60% ingresarán inmediato a China con un arancel del 0%. Y el 40% restante van a tener un periodo de desgravación que llegan hasta 10 años. Pero todos esos productos van a tener eventualmente un arancel cero. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los productos iniciales que Por ejemplo, estamos hablando de productos ya tradicionales que ya se venden en China. Camarón, banano, cacao, por ejemplo, o flores. Ya. Cero aranceles. Esos van a tener cero arancel en un periodo de desgravación. ¿Ya? Y, por ejemplo, esos productos tradicionales tienen arancel. Camarón tiene 5%. El banano, el cacao y otros productos relacionados con agroexportación tienen 7% de arancel. Todos esos van a bajar a cero en un periodo de desgravación, ¿ya? Y otros productos nuevos, como por ejemplo, pongámosle la pitahaya, como la quinoa, como el brócoli, como algunos tipos de flores de verano y otros productos, muchísimos más, van a pasar a un arancel cero inmediato, ¿no? La pitahaya, por ejemplo, ejemplo de lo que puede llegar a ser el mercado chino para la pitahaya. Es un mercado gigantesco. A los chinos les encanta la pitahaya amarilla ecuatoriana. Tiene una arancel de 20%. Lo vamos a bajar a cero de inmediato. Así que para todos quienes nos están oyendo, arándanos, pitahaya, aguacate, espárragos, todo esto que todavía son producciones pequeñas en el Ecuador, pueden abastecer al gigantesco mercado chino y no nos va a dar ni siquiera abasto todo lo que podemos producir. Entonces ahí hay un beneficio tremendamente importante. Entonces, acceso al mercado cumplido, Miguel, el mercado más grande del mundo, China, vamos a tener un acceso excelente. ¿Y los otros acuerdos? ¿Qué pasó con México, Estados Unidos, Corea del Sur? Un timing diferente entre el uno y el otro. Sí, antes de pasarme eso, permítame comentar un tema que estoy seguro que va a ser de preocupación para usted y para la ciudadanía, las importaciones con China. Porque uno dice, bueno, entonces vamos a tener un acceso al mercado muy grande, pero la producción interna se va a destruir porque vamos a traer productos baratos de China. ¿Ya? Esto es lo que nos han dicho. Bueno, eso no va a pasar, Miguel. ¿Y por qué no va a pasar? Porque en la negociación nos aseguramos, incluso negociamos primero esa parte antes que el tema de exportaciones, nos aseguramos de proteger a la industria local. ¿Cómo lo hicimos? Excluyendo de esta negociación el 10% de los productos ecuatorianos. ¿Qué significa esto? Más de 800 productos, 820 productos que están excluidos de la negociación. ¿Qué significa que están excluidos? Que no van a tener un periodo de desgravación arancelaria. Se queda como están ahora, con el arancel que tengan, ya sea alto o bajo, lo que sea. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dentro de esos 800 está cerca de 400 partidas o más del sector textil, están muchas partidas del sector calzado, metal mecánico, algo del sector plástico, algo del sector cerámico, ¿no es cierto? Y de otros sectores relacionados con la manufactura ecuatoriana de todo el país. Eso identificamos en conjunto con el cuarto adjunto, ¿no es cierto? Que es el cuarto de negociación privado, que eran los más sensibles en el Ecuador, y si abríamos el comercio con China, podían efectivamente tener un problema de desaparecer varios de esos productos y generar un problema más grande de desempleo, etcétera y demás. Y en otras partidas que no son tan sensibles como estas 800, pero que sí merece un tratamiento especial, vamos a tener un periodo de desgravación con China que va hasta 20 años. Es el nivel de desgravación más alto de una negociación que se ha conseguido con cualquier país. Entonces, la industria está protegida.
Y al mismo tiempo, una ventaja que vamos a tener industrial y para los consumidores es que inmediatamente, eso sí inmediato, desde que entre en vigencia el acuerdo con China, vamos a tener 0% de arancel para todo lo que sea tecnología importada de China, para todo lo que sea materias primas, insumos, bienes de capital, herramientas y maquinaria. Bueno, ese es un gran anuncio, porque si es que la industria está protegida y no la vamos a abrir a la competencia internacional, pero al mismo tiempo le estamos bajando costos de producción, pues esas industrias se van a volver más competitivas, que es lo que estamos tratando de hacer. Por estos sectores sensibles como textiles, con acuerdo, hemos escuchado a dirigentes, con acuerdo o sin acuerdo comercial, contratado comercial con China, ya se han visto afectados, precisamente por el contrabando enorme que entran productos chinos al Ecuador y que realmente por los costos internos no se puede competir. Absolutamente, Miguel, absolutamente. Y por eso es que tenemos que lograr que estos acuerdos comerciales formalicen lo informal. Hoy por hoy la relación comercial, no solo con China, sino con una gran cantidad de países, está haciendo que a nivel de aduanas, por ejemplo, no podamos tener un control suficiente o en el mercado un control suficiente de la informalidad o de la subfacturación. Tenemos un proyecto específico con aduana y con los sectores productivos, un piloto que estamos haciendo con el sector textil para poder poner unos controles que eviten la subvaloración y la subfacturación aduanera. Ese primero, es decir, en origen, ahí donde entra la mercadería, evitar que mercaderías, por ejemplo, que vienen por debajo de costo ingresen al Ecuador. Eso no se puede permitir, con China o con cualquier otro país. Y el segundo elemento es que hemos puesto en marcha, desde los últimos meses del año pasado, un proyecto nuestro en el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Calidad, que se llama de control posterior. Es decir, vamos a los mercados, vamos a los lugares donde se venden ropa, textiles, alimentos, etcétera y demás, y vemos si es que son conformes con la calidad, si tienen etiquetas, si son registrados, si tienen la licencia de importación, si está todo bien y demás. Es decir, vemos que aquellos productos sean formales, tengan formalidad del punto de vista de la calidad. Esto va a ayudar al sector productivo, porque lo que queremos es competencia, eso no hay ninguna duda. Este gobierno lo que busca es que la competencia exista. No vamos a proteger industrias, pero sí buscamos que las industrias compitan en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, frente a la competencia internacional. Y eso es lo que estamos buscando. Los acuerdos y tratados México, Estados Unidos, Corea del Sur. Vamos a diferentes tiempos. Vamos a esos, Miguel. Entonces, México primero para comenzar. México, lastimosamente, debía haber estado en esa lista de acuerdos que cerremos a final del año pasado. Hay un avance notorio. Le llevamos de ese acuerdo comercial de cerca del 40% en el que estábamos cuando lo tomamos en el gobierno al 99%. ¿Qué faltó? Banano y camarón. Siempre lo dijimos, banano y camarón eran complicados porque México también tiene una producción mínima, ¿no? Pero una producción importante para las zonas, sobre todo de Sinaloa, en México, ¿ya? Creíamos con la visita que se hizo personalmente y presencialmente del presidente Lasso, el canciller y yo, a inicios de diciembre, y otras que se hicieron durante el año, que veíamos la posibilidad ya finalmente de que se nos permita ingresar con unas cuotas para el banano y para el camarón, porque nunca pretendimos que ingrese todo el banano y todo el camarón del Ecuador, porque eso evidentemente hubiese sido muy complicado para la industria mexicana, pero proponíamos en cuotas. Eso tuvo un paso adicional que se dio en México, comenzamos a discutir eso y de pronto ya con las declaraciones formales del presidente López Obrador a mediados de diciembre se cerró totalmente esa puerta. Así que ese acuerdo comercial le podemos llamar que está en stand-by. No está en el congelador, es decir, no está paralizado, las conversaciones se mantienen, pero mientras no exista la flexibilidad del lado de México para que algo de banano y algo de camarón ingresen a ese mercado, pues nosotros no podemos cerrar ese acuerdo comercial, que es interesante, que es bueno, son 130 millones de consumidores y está casi todo negociado, 99%, pero no podemos avanzar mientras no tengamos ese tema. Corea del Sur. Corea del Sur será el siguiente hito, está negociado en un 70%. Miguel, este es un ejemplo de lo que queremos hacer en el Ecuador. Ese acuerdo comercial lleva negociándose 6 años. ¿Y sabe cuál era el avance? 5%. Así lo tomamos nosotros, con el avance del 5%. Y lo hemos llevado durante este año, que iniciaron las negociaciones en marzo, lo hemos llegado, ¿no es cierto?, en 9 meses, del 5% de avance al 70% de avance. Eso nos da credibilidad a nivel internacional de que cuando vamos a negociar algo es porque realmente queremos, no que no vamos a estar, digamos, yendo y regresando porque no queremos avanzar. Ese acuerdo comercial estará cerrado la negociación a finales del mes de marzo, ¿sí? Y después iniciaremos ya el proceso de aprobación de textos y demás. Todos los acuerdos comerciales
tienen que ir, una vez que se firmen entre los dos presidentes, tienen que ir a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para su ratificación. Así que el proceso todavía sigue avanzando, pero también nosotros estaremos pendientes de que esos puedan ser aprobados en la Asamblea. Y quizá del último que usted me puso también, en Estados Unidos. Bueno, fuimos a Washington, ¿no es cierto?, con el presidente de la República, con el canciller y una delegación también del sector privado para poder pedir abiertamente, ¿no?, al presidente Biden un tratado de libre comercio. Todos sabemos que es complejo el momento político en Estados Unidos, las discusiones comerciales entre el Senado, ¿no es cierto?, y la Casa Blanca en Washington son complejas, no solo para el Ecuador, sino para otros países, y por eso es que estamos avanzando en pasos, pero pasos importantes. ¿Cuál fue el último paso que se dio en diciembre? Una carta que salió del Senado de los Estados Unidos, del Comité de Relaciones Internacionales, pidiéndole al presidente Biden, pidiéndole a la Casa Blanca que inicie un acuerdo comercial con Ecuador y con Uruguay. Nunca antes había habido una prioridad tan clara y una carta del Senado a la Casa Blanca diciéndole que avance. Y en la Casa Blanca hay la voluntad de ir avanzando. Conocemos, yo mismo me he reunido con mi contraparte, que es la embajadora Catherine Tai allá. El presidente habló directamente con el presidente Biden, así que esto no es inmediato, Miguel, pero estamos avanzando, nos mantenemos sobre la mesa de discusión, listos para cuando Estados Unidos abra esa ventana de oportunidad de negociar un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con el Ecuador, y hasta eso lo que avanzamos son como les llamamos los protocolos comerciales que nos permiten ir comiéndonos de pedacitos lo que podría ser un futuro tratado de libre comercio. Ministro Prado, y el viaje este viernes emprenderá el presidente Lasso, viaje a España y Suiza. ¿Usted va a la reunión de Davos también a Suiza? Yo estaré viajando el fin de semana directamente hacia Suiza, y ahí vamos a tener varias reuniones, bueno, con empresarios de muy alto nivel, inversionistas internacionales que son los que están en Davos, y también varias reuniones, podemos llamarlas políticas y comerciales. Están previstas, por ejemplo, algunas reuniones que puedo ya anticipar con ministros de comercio exterior para seguir avanzando sobre la agenda comercial. Espero poder tener reuniones, por ejemplo, con los ministros de comercio exterior de Panamá, de República Dominicana. Ojalá se concrete una reunión con el ministro de comercio exterior de Singapur que nos permita ir abriendo esos mercados que son los que están pendientes en este momento. Y el presidente, por ejemplo, se ha confirmado una reunión ya entre el presidente Chávez de Costa Rica y el presidente Lasso, en la cual se anunciará cuándo ya será la firma oficial del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, que no lo comentamos, Miguel, por el tamaño tan grande que tiene China, pero es un acuerdo comercial pequeñito, pero importante para el sector industrial, porque lo que más le exportamos a Costa Rica son manufacturas, ¿no? Son temas de grifería, de cerámicas, es decir, muy interesante. Y fíjese, ahí está el pragmatismo de la agenda comercial. Si bien es un país pequeño Costa Rica, le interesa mucho ese país pequeño a la industria ecuatoriana. En el caso de China, es muy interesante desde el punto de vista de la agroexportación de todo el país, de la costa, de la Sierra del Oriente, y también hay algunas partidas interesantes que se pueden exportar en manufactura allá. Pero evidentemente tenemos que abrir todos los acuerdos comerciales, no solo el que le interesa a uno u otro sector, o peor, el que le interesa a uno u otro ministro o a uno u otro presidente. Aquí es una agenda comercial amplia, muy clara, ¿no es cierto? Vamos a abrir el mercado, y lo que viene después, Miguel, es la atracción de inversiones. Lo que pasa aquí es que no vienen inversiones del Ecuador porque no tenemos mercados. Entonces, una empresa multinacional que quiere hacer su base en el Ecuador, lo que viene y mira, dice, a ver, ¿con cuántos países tú tienes acuerdos comerciales y qué tan abierto tienes tu mercado internacional? La apertura del Ecuador hoy por hoy es 40%. La de Chile es 98%, la de Perú es 90% la apertura comercial, y la de Colombia es 85%. ¿Dónde creen que se va a poner una empresa si viene a América Latina y dice, ¿desde dónde puedo servir a más mercados sin aranceles? Se va a ir a otro país. Eso es lo que ha pasado durante 20 años. Ahora, cuando vengan acá, van a tener la opción de varios países. Ahora Costa Rica, ahora China, dentro de poco Corea del Sur, dentro de poco Canadá, República Dominicana, Panamá, ojalá logremos abrir muchos más, ojalá abramos de Estados Unidos, y entonces una empresa cuando venga al Ecuador y decida si viene o no a poner su planta para fabricar aquí y sus varios millones de dólares, pues tendrá una opción en el Ecuador, no solo de más mercados, sino también, Miguel, de un entorno para hacer negocios mucho más adecuado del que hoy por hoy pueden conseguir incluso en otros países de América Latina. Y por eso la inversión está creciendo. Lo importante será hacer el seguimiento, y le comprometemos al ministro Prado a hablar esto que está en proceso,
tan importante para el Ecuador. El señor ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, aquí en la revista de Opinión Democrática. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por la entrevista. 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo importante con el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, sobre esta comisión interdisciplinaria que se ha creado para analizar el problema del mantenimiento del sistema de pensiones en el Seguro Social. De Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Buenas, Bessie. Bessie, está listo su pedido. Qué lindo quedó el terno de mi hijo. Le sienta bien el blanco referendo. ¿Y por qué le llama blanco referendo?